El nuevo liderazgo. Tus virtudes y competencias puestas en juego para convertirte en un verdadero conductor. Una hora junto a tus entrenadores personales, Martín Cañeque y Daniel Martínez, para cambiar el enfoque, generar mejores relaciones y conocer todos los secretos para formar un gran equipo. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Nuevo Liderazgo. Estamos hoy con dos invitados muy importantes, ya les vamos a contar. Y hoy vamos a ver cómo hacemos para mantener la operación de un negocio. Y yo le puse, y no morir en el intento, ¿no? Esto de tener que ver de qué manera podemos, con todas las dificultades que se han presentado en estos últimos 6 meses, cómo podemos lograr mantener la operación y llevar adelante la empresa, ¿no? Así que vamos a estar trabajando con eso. Recuerden que el mañana sábado a las 11 por NM Miami, la radio de negocio de la Florida, estamos repitiendo el programa, así que van a tener la oportunidad de verlo ahí. Y que vamos a estar promocionando, como todos los viernes, el voucher de Sushi Club para aprovechar a disfrutar de los ricos productos de Sushi Club. Esto, el que quiera ganarse los productos va a tener que hacer una pregunta para Mariano, para Pablo, y vamos a elegir la mejor pregunta del público y se va a llevar el voucher para disfrutar de un rico sushi. Bueno, hoy Martín nos va a estar acompañando por ahí de ratito porque está de vacaciones, pero no quería perderse este lindo programa. Bueno, el primer entrevistado es Mariano Pérez Matos, es el gerente general de Norauto, una cadena muy importante de zona norte. Y bueno, él nos va a contar a ver si está en algún otro lado además de zona norte. Y bueno, te doy la bienvenida, Mariano, entonces, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo viene eso? ¿Bien? Muy bien, muy contento que estés acá, te agradezco muchísimo. Me llamó la atención de vos tu recorrido, ¿no? Sos un licenciado en Recursos Humanos y terminó de gerente general. Es una cosa, conozco algunos, pero son contados con los dedos de la mano, ¿no? Generalmente vos ves un contador, ves un licenciado administrador que llega a ese lugar, pero por ahí vienen más de finanzas, ¿sí? El financiero que pasa a manejar el negocio, pero la verdad es algo muy excepcional esto, y quisiera que nos cuentes un poquito de cómo fue este recorrido. Sí, que es una cosa excepcional, pero yo creo que con el tiempo va a empezar a ser cada vez más normal, o espero que así sea. En primer lugar, si bien de formación empecé en área de recursos humanos, me fui metiendo en áreas de negocio cada vez que podía, cada vez que surgía algún proyecto transversal que estuviera relacionado con el negocio, me involucraba. Ya en Norauto, después de muchos años de recursos humanos, me sponsorió mi jefe, mi gerente general en ese momento, para que haga un cambio de carrera a nivel horizontal, que tomara el área de operaciones como parte de una formación para alcanzar la gerencia general, ¿no? Así que recorrí el área de expansión, que en retail es un área bastante central, también el área de operaciones, lo que es ventas, y algunos aspectos de marketing. Entonces, bueno, con toda esa formación y algunos cursos realizados sobre finanzas, sobre aspectos contables, sobre cómo leer indicadores, etcétera, me dieron la posibilidad hace 2 años de ser gerente general de la empresa, que es un doble hito, porque no solamente soy de recursos humanos, sino que de origen, sino que además es el primer caso de un presidente no francés en Norauto, ¿no? Así que era es una doble apuesta del grupo, y la verdad que estoy muy contento. Muy bien, qué interesante. Y tengo una pregunta, ¿cuáles fueron las capacidades que tuviste que desarrollar para llegar a estar en esa posición? Primero, un acercamiento al negocio y a conocer bien cuáles son los drivers de
de resultado que tiene una actividad como la nuestra, ¿no? Es decir, el retail, yo hace más de 15 años que trabajo en retail y es una actividad como todas, ¿no? Es una actividad que tiene sus particularidades y había que conocerlas bien y focalizarse en cuáles son las necesidades que tienen los clientes, cuáles son las necesidades que tienen los colaboradores, cuáles son los aspectos del marketing a tener en cuenta y también cuáles son los indicadores de resultado más importantes, ¿no? Es decir, hay actividades que no tienen tanta vinculación con el stock, hay actividades que sí, actividades que tienen mucha más preponderancia el aspecto financiero, como dijiste antes, otras que no tanto. Así que tuve que aprender un poco de todo ese mundo para poder interactuar con los gerentes que en su momento eran pares míos y que ahora tenían que estar trabajando conmigo igual de manera paralela permanentemente, ¿no? Porque creo que esas cosas no cambiaron. Me parece que eso también me ha ayudado mucho, ¿no? Trabajo con compañeros y bueno, yo tengo un rol diferenciado, pero seguimos trabajando juntos como trabajábamos antes. ¿Y cuál es la ventaja de tener de gerente general una persona de recursos humanos? Bueno, habría que preguntarle a la gente de recursos humanos, ¿no? Pero viste que generalmente lo que pasa, y esto ahí Pablo nos va a contar su experiencia, que desde recursos humanos para lograr meter un proyecto, para que te entiendan la importancia de la capacitación, digamos, hay un montón de cosas que para explicársela, sobre todo si viene de finanzas, ¿no? A un gerente general, para que te den el respaldo, el presupuesto, etcétera, hay que pelearla, lucharla, ¿no? Entonces, digo, tener un gerente general de recursos humanos, me imagino que sería buenísimo. ¿Cuál te parece que son las ventajas para el negocio de esto? Bueno, básicamente yo creo que la principal ventaja es que el acercamiento a todos los temas ya tiene la mirada desde la gerencia general, la mirada humana de las cosas, ¿no? Es decir, todo los proyectos que podemos encarar o las inversiones que se puedan hacer, ya primeramente desde mi rol tienen un acercamiento más humano y que ha pasado por todos los análisis de recursos humanos tradicionales. Desde el área de recursos humanos, lo que decía recién, yo lo destaco siempre, a veces participás en seminarios o actividades de recursos humanos y a veces el docente le dice, bueno, ahora le tienen que explicar al gerente general este proyecto y cómo van a hacer para explicárselo. Bueno, esa parte ya está saldada, ¿no? Es decir, yo ya sé positivamente el impacto que tiene el clima laboral en una organización, la importancia del feedback, las herramientas de recursos humanos, las best practices de recursos humanos, el impacto positivo que tienen y por lo tanto el impacto que tienen en el resultado. Entonces, ahí se allana un montón el camino de las actividades de recursos humanos dentro de una organización. También, por otro lado, le pone mucha presión a la gente de recursos humanos, porque claro, todo lo que me presentan tiene que estar bastante bien fundamentado, porque el análisis que yo puedo hacer es quizás un poco más técnico que el que puede hacer un gerente general tradicional, ¿no? Como decías antes. Claro, totalmente. Por un lado, la ventaja de que hablas el mismo idioma, ¿no? ¿Tenés un gerente de recursos en la empresa? Sí, tengo un HRVP que trabaja conmigo, que viene trabajando conmigo hace mucho también, ¿no? Claro, para él buenísimo que habla el mismo idioma, pero como vos decís, también es un tema el nivel de exigencia que tiene que tener con vos. ¿Cómo fue la aceptación de los pares, no? Porque por ahí uno imagina que algunos de los pares miraba tu lugar con interés, por supuesto, porque quieren crecer, y de pronto pasa ahí al frente el de recursos humanos, que siempre en las organizaciones está en el último lugar, ¿viste? En el sótano. ¿Cómo fue esto? Bueno, se dio bastante naturalmente porque yo tengo muchos años en la empresa y la mayoría de los que eran mis pares era gente que había trabajado conmigo, como te dije antes, yo había rotado por distintas áreas y había trabajado conmigo y había participado yo también mucho del desarrollo de ellos dentro de la organización, ¿no? Incluso algunos habían ingresado a la organización a través de mi gestión en recursos humanos y los acompañé en su desarrollo también en la compañía. Entonces la situación de mi sucesión en el puesto se dio bastante naturalmente y era algo que venía siendo
conocido dentro de la organización ya bastante previamente, ¿no? Se conocía que yo estaba en ese proceso para ocupar esa posición desde hacía un tiempo bastante largo. Entonces, la sucesión se dio bastante naturalmente, es bien aceptada y como te dije antes, también seguimos manteniendo un trabajo de equipo muy poco formal, digamos, ¿no? No hay tanto peso de la jerarquía, que es como creo que hoy es esa relación de equipos de dirección en las compañías, ¿no? Me parece que se sigue trabajando en equipo y no tanto marcando esa distinción entre gerente general y gerentes de área. Bien, bueno, muy, muy interesante. ¿Y qué fue lo más difícil? Tengo esta última pregunta y nos vamos a la primera tanda publicitaria. ¿Qué fue lo más difícil de gestionar el negocio? ¿Sí? Los números, la gente, el contacto con los accionistas. ¿Qué fue lo más difícil para vos? Para mí los números, sí, fue lo que más esfuerzo requirió de conocer, de estudiar, de entender cómo se trabajaban esos indicadores. Tuve mucho el apoyo de mi gerente de administración y finanzas que me acompañó en ese proceso y bueno, hoy te puedo decir que manejo herramientas contables y financieras que en algún momento me hubiera costado más, pero sí, eso es lo más complicado para alguien que viene a recursos humanos. Si bien siempre tuve un abordaje del área desde lo numérico, desde el analytics, desde lo que es el análisis de datos, hay muchas variables ligadas a balances y esas cosas que hay que estudiar bien. Claro, una cosa es las analíticas de recursos humanos y otra las del negocio, ¿no? Exactamente. En una es un complemento de tu gestión y en el otro toma ya un lugar. Es el core. Claro, pasaste de lo soft con algo de hard a lo hard con algo de soft. Exactamente. Esa fue la parte más difícil, pero nada que no puedas incorporar, ¿no? Yo creo que uno de los cambios que hay en este tiempo es que uno va a vivir a lo largo de su carrera profesional posiblemente 2 o 3 carreras diferentes y se va a sorprender haciendo cosas que en su origen por ahí no pensaba. Por ahí vos no pensabas hacer radio en algún momento. No, te juro que no. Entonces la realidad es que cuando se dio esta situación y hubo que incorporar esos conocimientos, bueno, bárbaro, hay que tirarse a la pileta, aprenderlos y empezar a practicar, experiencia, error y gente que te acompañe. No es tan complicado tampoco. Bueno, pero fíjate que es cierto lo que vos, cómo va evolucionando la sociedad, porque Martín es abogado, por ejemplo, y terminamos trabajando en temas de recursos humanos, de cambio organizacional, etcétera, y yo soy sociólogo, con lo cual también mi formación tiene un poco de lo social, pero no, digamos, yo de administración, de recursos humanos, por ejemplo, nada, digamos, fue toda una formación posterior, ¿no? Bueno, vamos a ir a la tanda. Muy interesante esta experiencia, ¿no? Una perlita, encontrar a una persona que esté trabajando en recursos humanos, que de recursos humanos vaya a la gerencia general. Así que me pareció importante, porque también creo que la mirada sobre las empresas cada vez va a tener componentes más blandos y me parece interesante compartirlo con los oyentes. Así que, bueno, vamos a la pausa y seguimos con Mariano Pérez Matos, gerente general de Norauto. ¿Querías hacerle una pregunta a Mariano, Martín? Sí, me encantaría. A ver, Mariano, me impresiona con muy buen grado tu llegada a una gerencia general, ¿no? Desde el lugar de los recursos humanos. Yo en este momento estoy escribiendo un libro que se llama Liderazgo del Amor y tiene que ver con todo este costado humano que están teniendo cada vez más los líderes en el mundo y cómo se estudia cada vez más la productividad atada a la calidad, ¿no? De la calidad de vida del empleado en el trabajo, ¿no? Cosas que son como bastante sencillas, bastante simples, pero que no estaban ocurriendo. Entonces se me ocurre preguntarte, Mariano, del otro lado, del lado de los accionistas, del lado del dueño, ¿no? Que recién nos contabas en el break. ¿En qué piensa un dueño cuando contrata a un especialista, un conocedor,
una gente del riñón de recursos humanos a conducir una empresa que qué sé yo, estamos viviendo épocas en donde lo que más se miran son los números, los gastos, los costos, un montón de cosas que para la gente de recursos humanos muchas veces les resulta más dura, ¿no? ¿En qué piensa un gerente general? Te digo porque tenemos muchos gerentes generales escuchando el programa, de empresas chicas, medianas y grandes, y me gustaría que empezaran a pensar así, ¿no? ¿Qué están privilegiando los dueños de la empresa cuando contratan o cuando ponen en ese lugar de gerente general a alguien que viene de recursos humanos? Pues yo creo que el abordaje cambió con los años. Me parece que hace muchos años posiblemente había una mayor concentración en el tema de los, como decís vos, los costos, los números, la venta. Pero yo creo que la gran transformación que hizo Recursos Humanos en los últimos 20, 25 años, por lo menos de la época que yo conozco, es que ya no se discute que esos resultados, esos números en los gastos, esos números en las ventas, son producto de los humanos que trabajan en la empresa. Me parece que hoy ya no se discute el impacto del clima laboral, del bienestar del colaborador, de invertir en buenas prácticas de recursos humanos y el efecto que eso tiene en los resultados. Entonces, creo que sí va a haber más gente de recursos humanos participando en áreas claves del negocio. Puede no ser una gerencia general, puede ser en ventas, puede ser en operaciones, puede ser en sistemas, en cualquier área que le pueda aportar una mirada más blanda a los temas, ¿no? Con habilidades más blandas. Sí, estamos, digamos, trabajando como paralelamente en dos puntas en las empresas hoy, actualmente, ¿no? Con la gran crisis que hay a nivel mundial y en Argentina, ya sabemos, ¿no? En las empresas. Por un lado, que la gente esté bien, ¿no? Que es bien importante, que la gente esté bien, que es bien importante, pero por otro lado, que en los números, porque la cantidad de empresas que están quebrando en la Argentina hoy es diario ya el número, ya no es como los primeros meses que decían, bueno, tantas empresas por mes, hoy ya lo están dando por día, ¿no? Entonces, te pregunto desde otro lugar, que me parece complementario también, ¿no? Yo, gerente general, digo, perfecto, compro, los recursos humanos son lo más importante, que la gente está bien es lo más importante, bárbaro. Ahora, ¿qué te demanda a vos, un gerente general, que vos aprendas de la parte dura? Porque el tipo, si te da ese lugar, que es un lugar de privilegio, ¿no? Ser gerente general de una compañía, ¿qué espera de vos de la parte dura, de la parte que generalmente los que estamos en recursos humanos no tenemos? ¿Cuáles son las 4 o 5 cosas que a él le interesan, que vos tengas? Primero creo que datos. Hoy lo más importante para apalancar una gestión de recursos humanos exitosa son los datos. Y me parece que hay toda una nueva tendencia a nivel general de generar esos datos, y un profesional de recursos humanos del futuro lo que tiene que tener en claro es cómo demostrar que sus decisiones han sido efectivas a partir de datos, ¿no? Es decir, es hermoso el clima laboral, es genial que todas las empresas trabajen el bienestar y las buenas prácticas, pero si yo encima lo puedo demostrar en datos, que de hecho se puede demostrar y se hace, y empíricamente ya muchas organizaciones lo hacen, podés decir claramente que un buen NPS, un buen indicador de satisfacción del cliente, subido también a un buen clima laboral en la organización, a una buena gestión del desempeño, y todo esto con datos, redunda siempre en un buen resultado. Y si vos lo podés demostrar, invariablemente te van a comprar esa idea y te van a permitir hacer gestión de recursos humanos. Entonces yo creo que lo primero es eso, ¿no? Datos que te permitan demostrar lo que históricamente o muchas veces eran inferencias, era un poco el management de la brujería, ¿no? Bueno, yo creo que si invertimos tanto en formación nos va a ir bien. Poder demostrarlo en datos genera una verdad que es totalmente contrastable, y por lo tanto las decisiones vienen solas. Eso primero. Y después creo que acompañar el gerente de recursos humanos o el profesional de recursos humanos de cualquier organización va a tener que ayudar cada vez más a la gente y contener más a la gente en entornos complejos, ¿no? Yo creo que la pandemia ha acelerado mucho eso, nos ha traído de golpe un montón de cosas que iban para el futuro y las está trayendo para el presente, ¿no? El future of work que se hablaba hace un tiempo es el presente.
Sí, ya está hoy acá, ¿no? Es el teletrabajo, es las habilidades blandas, es la capacidad de contener a la gente, es cómo gestionás el desarrollo de la gente. Es decir, hoy creo que se va a dejar de hablar de generación X, Z, millennials, y vamos a ser todos producto de la pandemia, ¿no? Bueno, ¿cómo atravesamos esta pandemia y qué quedó después? Así que yo creo que la gestión principalmente, yo diría, lo resumiría en datos. Aquel profesional de recursos humanos que pueda llevar su gestión a datos es el que va a ser exitoso. A un buen tablero de comando, unos buenos KPIs y demás, ¿no? Clarísimo. Sí, hoy hay la Big Data, el Analytics te permite hacer KPI, pero con medidas prescriptivas, ¿no? Contar una historia sobre qué esperás de los datos que tenés y con las acciones que haces, a dónde van a ir esos datos y qué impacto tiene en el negocio. Te hago una última pregunta, Mariano, y ya lo dejo a Daniel, que está ahí desesperado para hacerte 2 o 3 preguntas más. Vos lo contás como algo muy, muy sencillo, muy normal, muy actual, pero no, y lo celebro, realmente lo celebro, pero no es algo que nosotros veamos en las empresas hoy, digamos. De gerentes generales, bueno, yo personalmente hoy no conozco ninguno, pero están claras las ventajas, están bien claras las ventajas, y creo que vamos hacia allá. Daría un pasito más y te preguntaría, ahora ya como especialista de recursos humanos, ¿qué le recomendarías vos a los gerentes de recursos humanos que tendrían que aprender, que capacitarse, que conocer para llegar a una gerencia general? ¿Cuáles son esas 2 o 3 cosas que vos decís? Bueno, si vos sos un gerente de recursos humanos hoy, querés aspirar a una gerencia general, que probablemente en tu empresa no se dio nunca en la vida, pero actualmente yo considero que está, como vos, ese camino abierto para que uno llegue. ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas, además de manejar muy bien los datos, que eso nos quedó claro? ¿Qué otras 2 o 3 cosas vos le recomendarías para transformarse, como decía Daniel hace un ratito en el break, en un socio estratégico de la empresa, que el día de mañana lo asciendan a una gerencia general? 3 cosas, decimos, que tendrían que tener. Involucrarse profunda y con mucha curiosidad en el negocio. Eso es fundamental. Tenés que conocer muy bien el negocio en la actividad en que vos estás. Te soy honesto, yo creo que puedo ser gerente general de Norauto porque durante 10 años me metí en ese negocio y conozco muy bien el retail. No creo que pudiera ser gerente general de una petrolera mañana. Es decir, conozco muy bien y me he involucrado mucho en el negocio que conozco y por lo tanto puedo meterme en ese negocio con voz autorizada. Además de eso, formarse en otras áreas que generalmente el profesional de recursos humanos le escapa. Es decir, hoy vas a tener que saber de IT, no ser un experto, pero algo vas a tener que poder participar en reuniones y entender. Lo mismo pasa con administración y finanzas, ni que hablar, con el depósito, con lo que es la logística. Tenés que conocer el lenguaje de todas las áreas y ver qué está pasando en el mercado con eso. Y principalmente perder el miedo, ¿no? Yo creo que a veces el profesional de recursos humanos se quedaba como con 3 o 4 cosas que manejaba un poco ya de taco, con actividades en donde se sentía cómodo, ¿no? Algunos con las partes más hard, otros con las partes más soft, ¿no? Administración, relaciones laborales, otros más con la parte de desarrollo, pero bueno, hay que romper un poco el límite, salir de la caja y animarse a pedir proyectos, a participar de proyectos horizontales en la compañía, a tener reuniones con colegas de otras áreas y preguntarles cómo hacen esto, por qué hicieron tal cosa, y así se va conociendo y bueno, algún día si la puerta está, pues la puerta puede estar, pero si uno no la busca, no va a entrar. Entonces, bueno, puede ser que la puerta esté y uno no la buscó. Yo creo que lo que más te diría es eso, animarse y ser curioso, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos vamos, Dani, al tema musical, ¿no? Vamos al tema musical. Vamos a hacerlo cortito porque ya lo veo ahí a Pablo, nuestro próximo entrevistado, que ya se está imaginando la gerencia general, ¿no? Así que ahora después del tema musical vamos a hablar un poco con Pablo Santeusanio, que nos va a estar contando cuáles van a ser sus pasos para llegar a esa gerencia general, que como vos bien ves, Pablo, se puede. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Nos vamos a nuestro tema musical del día de hoy.
Bueno, vamos a continuar con nuestro próximo invitado. Les recordamos el teléfono para mandar un WhatsApp al 11 33 50 0297. 11 33 50 0297 para dejar la pregunta y poder llevarse el voucher de Sushi Club para disfrutar de los mejores sushi del país. Bueno, bienvenido Pablo. Pablo trabaja en la empresa GFK, que ahora nos va a contar, es Business Partner en esta empresa. Contanos, Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias, Daniel, Martín, por la invitación. Un gusto también participar del programa. Bueno, contanos un poquito sobre la empresa, porque posiblemente algunas personas no la conozcan. Totalmente. Bueno, GFK es una compañía de la industria de investigación de mercado, ¿sí? O más le gusta llamarse de inteligencia de mercado, ¿sí? Es una compañía de origen alemán, de hecho fue creada en los años 30 por unos científicos alemanes, una compañía ya multinacional, obviamente, con mucha presencia en muchos países del mundo, alrededor de 10.000 empleados a nivel mundial, y obviamente muy, muy centralizado en lo que es la información de mercado, y en particular en, digamos, como core del negocio, lo que es la industria de bienes durables y tecnología. Sí, es un poco el tipo de clientes, digamos, premium o el tipo de información a la cual nosotros brindamos servicio, tiene que ver con esta industria, además también de tener algunos otros clientes de consumo masivo o de servicio masivo, ¿no? Pero el gran músculo de GFK a nivel global y local es la industria de tecnología y bienes durables. Bien, bueno, sí, interesante, ¿no? Recién cuando estábamos hablando, antes de empezar el programa, con Pablo y con Mariano, ¿no? Yo le decía, bueno, es interesante esto también para cualquier empresa, ¿no? A veces las empresas no toman conciencia de la importancia de investigar el mercado, de conocer al cliente, etcétera, y a veces empresas incluso chicas, ¿sí? le temen a esto y realmente es una herramienta indispensable, ¿no? Hoy para poder entender el mercado y no equivocarse. Así que, bueno, es muy interesante. Tuvimos hace poquito, este año, tuvimos la gerenta de recursos humanos de una empresa, creo que es competidora de ustedes, seguramente. Bueno, Pablo, contanos un poquito cómo cambió el negocio, ¿no? Ya que estuvimos hablando de recursos humanos y la relación con la estrategia del negocio. ¿Cómo cambió la estrategia del negocio? ¿Cómo cambió el negocio a partir de la pandemia? Bien, a ver, en nuestro caso particular, como vos mencionaste muy bien anteriormente, la importancia de contar con información hoy, no solamente con datos, ¿no? Porque no, el dato, digamos, es un mero reflejo de un indicador, sino que a través del dato poder construir información toma mucha relevancia hoy por hoy, digamos, a través de la pandemia. La verdad es que muchos de nuestros clientes utilizan nuestra información para tomar decisiones de negocio, ¿sí? Para realmente, a través de esta circunstancia económica compleja, digamos, que nos trajo la pandemia y la cuarentena, es donde hasta inclusive más quieren prepararse y más poder entender su estrategia de precios, su estrategia de productos, su estrategia comercial en cuanto a retorno de inversión de publicidad, su reputación de marca en el mercado y cómo esa reputación impacta en las ventas. Hoy realmente tenemos nuestras contrapartes, digamos, en nuestros clientes, son directores de ventas, de marketing, comerciales, gerentes generales, dueños de compañías que realmente utilizan la información que nosotros proveemos y los insights que nosotros proveemos para tomar decisiones de mercado. Hoy también juegan mucho los players de comercialización online, digamos, y el e-commerce, y la verdad es que también contamos con una gran plantilla de jugadores de mercados de este rubro que, bueno, ha explotado esta circunstancia pandémica para ese negocio y hoy, digamos, entender cuál es la decisión de un consumidor de una venta, cuál es su viaje, digamos, de compra a través de un marketplace online versus offline, es por hoy, digamos, lo que los clientes necesitan entender y nos piden, digamos, entender a través de nuestra información. En ese sentido fue desafiante, ¿sí? La verdad es que en nuestro caso particular como compañía, si se quiere, la cuestión, digamos, de modalidad de trabajo no tuvo un impacto tan traumático, en el sentido que
como compañía ya contábamos con una modalidad mixta, digamos, virtual versus presencial de trabajo, y la empresa ya venía invirtiendo hace unos años en infraestructura tecnológica, digamos, en sistemas en todas las áreas, tanto recursos humanos, finanzas, comercial, bueno, obviamente IT, que facilitó, digamos, esta transferencia a un entorno 100% virtual. Y por otro lado, también la cercanía con el cliente fue algo clave, ¿no? Nuestras áreas comerciales, de ventas y toda la compañía en general, si bien ya es un negocio, una industria que construye confianza desde hace mucho tiempo, si nuestros clientes ya vienen trabajando con nosotros hace un largo tiempo y se va construyendo una relación bastante fuerte de confianza y de información, con lo cual hoy más que nunca, digamos, fue mucho más relevante esa relación, ese vínculo, para entender cuáles eran su necesidad, para entender cuáles eran sus desafíos. Obviamente ellos, cada cliente con su circunstancia propia de compañía, de modalidad de trabajo, etcétera. Y la verdad es que estar cerca del cliente fue algo que realmente ayudó mucho a que nuestros negocios se sostenga, a entender cuáles eran sus desafíos, a entender también desde nuestro servicio cómo poder agregarles valor y cómo poder, obviamente, ayudarlos en su negocio. Eso fue clave. Yo lo veo a Pablo para gerente general, ¿no, Mariano? ¿Cómo lo ves? Mirá que como el tipo tiene una visión del negocio bárbara, ¿eh? Sí, habló más del negocio que yo. Claro. Sí, yo lo veo, te veo con futuro, Pablito, ¿eh? Bueno, el otro día, el último programa, estuvo un columnista del programa que habla de la tecnología. Él es un especialista en todo lo que es Big Data. Y bueno, él, digamos, una vez por mes él viene y nos anticipa algunas de las cuestiones o nos da ejemplos y fue muy interesante. Y la verdad que, digamos, lo hacemos para aprender nosotros y para compartirlo con la audiencia, ¿no? Porque, digamos, hay un nivel de posibilidades que abre esto del Big Data y del manejo de la información, que, como decía muy bien Mariano antes, la gente de recursos humanos somos muy resistentes, porque venimos de los soft, porque venimos de la psicología, de las relaciones laborales, de la sociología, digamos, todas áreas soft, y tenemos una fuerte resistencia, pero realmente creo que no, este es el camino, no, esto es lo mismo que hay gente que se resiste al celular, a las redes sociales, es inevitable, es un cambio inevitable. Así que, bueno, me parece muy interesante esto que maneja la empresa. Me parece que va a ir en crecimiento, y no solamente hacia el mercado, sino también hacia adentro de la empresa, ¿no? Y contame un poquito, ya que estamos hablando de indicadores y todo eso, ¿qué indicadores están manejando en el área de recursos humanos? Bien, a ver, hoy, como mencionaste vos, el dato, digamos, o la explotación de la tecnología en referencia al dato es muy relevante. Muchas cosas son medibles y contamos con herramientas para poder medir. La gestión de recursos humanos, si se quiere, es un poco más desafiante, ¿no? Porque es a veces medir gestión blanda y por ahí algunas herramientas o algunos procesos que no tienen un KPI, digamos, definido en ese sentido, pero hoy sí contamos con herramientas que nos permiten hacer un seguimiento. En recursos humanos se mide, o nosotros medimos mucho lo que tiene que ver con el clima, ¿sí? Con la satisfacción, desde encuestas, digamos, globales, que la compañía toma muestras de distintos países, hasta también encuestas locales que yo llevo adelante, y en relación a cada proceso, digamos, una de las gestiones a mí que me siento muy cómodo, que me gusta, es estar muy cerca de la gente y estar muy cerca del resultado de los procesos de recursos humanos y de sus opiniones respecto a los procesos de recursos humanos y su feedback, ¿sí? La verdad es que tengo realizo muchas encuestas de satisfacción después de cada proceso de gestión de recursos humanos, desde el programa de capacitación, desde la gestión de desempeño, desde proyectos de arquitectura compensatoria, digamos, que también manejamos con el equipo de liderazgo, y un poco la medición de su opinión es totalmente relevante para entender el termómetro, obviamente, de la compañía, y también cuál es la oportunidad de mejora, ¿no? que tenemos en cada proceso. Y la verdad es que también en recursos humanos, y lo que yo, digamos, me gusta mucho pregonar, es la cercanía con la gente, es la comunicación, digamos, transversal en la compañía, ¿no? Que no sea yo el único que pregunte sobre recursos humanos. Siempre en las reuniones de liderazgo
comento que no es Pablo solo recursos humanos, sino que el líder de finanzas es recursos humanos también, no solamente finanzas, el líder comercial lo mismo, el líder de IT, todos gestionamos, digamos, nuestro capital humano y nos hacemos de herramientas de la gestión de recursos humanos, ¿no? Nosotros somos un área de soporte, HR, pero también las áreas de negocio y las otras áreas de soporte incorporan a su gestión la función de recursos humanos. Y es un trabajo en equipo. Creo que ningún trabajo es exitoso si no se hace en equipo y si no se trabaja, digamos, en todas las aristas de recursos humanos. Y hablando un poco de lo que comentaba Mariano, antes en la charla, creo que mientras cada persona escala, si se quiere, en la pirámide organizacional, es más donde deja, si se quiere, el desarrollo de skill técnicos y debería adquirir más skill blandos, ¿no? Entonces, digamos, si se piensa un poco la pirámide organizacional, es cuando las personas, los tomadores de decisiones, deben adquirir, digamos, a su mochila de expertise, habilidades mucho más blandas que difieren quizás de su expertise técnico y del por qué, digamos, conocen de determinado negocio, determinada operación, sino que empezar a ser más cercanos con la gente, a entender sobre la gestión de desempeño, a entender sobre necesidades de capacitación, a entender sobre estructuras compensatorias y gestión de compensaciones también, a entender sobre impacto legal en la gestión de recursos humanos, con lo cual, en ese sentido, totalmente de acuerdo a lo que mencionaba antes Mariano de salir de la zona de confort técnica y ir adquiriendo nuevos skills en la gestión de personas. Pablo, me gustaría hacerte una pregunta. Después lo vamos a involucrar también a Mariano, porque me gustaría mucho saber su mirada también. Mira, nosotros hemos hecho este último mes unas cuantas encuestas en varias empresas, encuestas de clima, pero la encuesta de clima siempre buscamos tener 2 o 3 preguntas finales referidas a la vuelta al trabajo, ¿no? Que ya vemos que en muchos países ya se está volviendo a las oficinas y demás, y decimos, bueno, en algún momento se va a dar acá también. Entonces le preguntamos a la gente si estaba dispuesta, si quería, etcétera, a volver. El promedio que nos está dando entre que el 60 y el 70% de la gente no quiere volver a la oficina. Quiere seguir trabajando home office, ¿no? Y el 30% que dice, bueno, yo volvería, te dice, bueno, pero 3 días, 2 días, 4 días. Son poquitos los que te dicen, sí, volvamos todos los días a la oficina. Son poquitos. Eso no me llamó tanto la atención. Pero como el índice fue bastante elevado, salimos a preguntarle a los empleados por qué no querían volver desde recursos humanos. Y ahí nos encontramos 2 variables interesantes. La primera es que más de la mitad de los empleados que hemos llamado están con una productividad del 20-30%. O sea, están mirando Netflix, básicamente, ¿no? Por eso los índices de consumo de Flow, Netflix, todo eso, se han disparado tanto, ¿no? Yo creo que es en el mundo entero, ¿no? Pero bueno, yo estudio sobre todo la Argentina. Y entonces, claro, prefieren estar haciendo eso, cocinando, un montón de otras cosas, ¿no? Cuidando a los chicos antes de trabajar. Eso está bien claro. Pero nos encontramos con un porcentaje mucho más grande del que yo esperaba, de gente con ataque de pánico, gente con fobias de todo tipo, gente con un nivel de angustia enorme, gente que hoy no es que no quiera volver a trabajar, no está en condiciones. Entonces, el dilema que les traslado un poco a ustedes dos, si querés contestar vos, Pablo, y después de nuestra última pausa seguimos con Mariano con esta misma pregunta, es ¿qué van a hacer ustedes? O sea, ¿qué se va a hacer desde las empresas para que esa gente que hoy, insisto, tiene ataques de pánico de todo tipo, tiene problemas de angustia y depresión serios? Uno empieza a escuchar los índices y son altos, ¿no? El otro día escuché 2 o 3 especialistas, pero de primerísimo nivel, muy reconocidos, dando los índices. Están hablando del 65% de consumo de ansiolíticos y antidepresivos, están hablando del 70% de gente con estados de depresión y angustia. O sea, los números que se están empezando a bajar no los estamos viendo porque estamos nosotros también encerrados en nuestras casas, pero cuando vos le digas a la gente volvamos, eso lo vas a ver, porque no son encuestas que falseadas. La gente te lo está diciendo, yo no puedo salir de mi casa, tengo miedo, tengo angustia, tengo esto, tengo lo otro. ¿Qué van a hacer con eso, Pablo? ¿Tienen algo pensado? ¿Lo están viendo? Totalmente. Martín, de hecho, es una de las cuestiones que más estoy siguiendo, obviamente, en esta cuestión de aislamiento y de pandemia.
es importante que un poco entender la realidad del negocio, ¿no? Obviamente cada compañía tiene su complejidad de actividad, de industria y de negocio. Creo que algo que nos trajo particularmente a GFK es reforzar, digamos, el entendimiento de una dinámica de trabajo por objetivo, de una dinámica de trabajo que hoy no nos requiere imperiosamente estar sentados en nuestra oficina, en nuestro escritorio, en nuestro lugar de trabajo, para brindar el servicio al cliente y para poder cumplir con determinados objetivos, con lo cual eso, desde el punto de vista de recursos humanos, a mí me da cierta tranquilidad, digamos, y paciencia para gestionar la eventual vuelta al trabajo presencial de una manera mucho más segura, mucho más viable, atendiendo las necesidades personales de cada persona, atendiendo obviamente la cuestión y la dinámica personal y familiar de cada persona, porque cada individuo tiene su propia realidad, digamos, por fuera de lo que es su puesto de trabajo. Y en ese sentido creo que la palabra más correcta es la flexibilidad. Nosotros ya estamos analizando qué nos permite nuestro negocio, principalmente porque obviamente somos una compañía que piensa en los clientes y piensa en nuestro negocio y la sostenibilidad del negocio, es pensar flexiblemente esa eventual vuelta, ¿sí? Pensarlo de una manera en la cual escuchemos la necesidad de cada empleado, escuchemos la realidad de cada empleado, escuchemos las emociones por las cuales está atravesando cada empleado y mismo atraviesa la sociedad, porque creo que desde comienzos de la cuarentena, el aislamiento, allá por marzo, donde todos creíamos que era una novedad de estar 15 días en nuestras casas, encerrados de alguna manera, trabajando, digamos, la dinámica familiar, esos 15 días se transformó en más de 5 meses, con lo cual creo que las emociones también fueron evolucionando y cambiando en la sociedad misma, y eso también tiene su impacto, obviamente, en el estado de ánimo y en fin, la productividad que pueda tener en el trabajo. La verdad es que justamente entendiendo la circunstancia personal y buscando ese balance, digamos, en cuanto a la necesidad laboral y a la cuestión personal, anímica y personal, es lo que va a ser exitoso la eventual vuelta. No deja de ser un contexto de incertidumbre, porque la verdad es que hay muchas cuestiones a considerar que escapan, digamos, el alcance de decisión de una compañía, ¿no? Cuestiones sanitarias, cuestiones de reglamentaciones, con lo cual hay que seguir también eso. Pero una de las cosas que particularmente a mí me deja tranquilo es la flexibilidad que pudimos mostrar, digamos, de sostener el negocio, los clientes y el delivery, y cómo también mostramos a nuestros clientes la oportunidad de seguir prestando servicio, inclusive en este contexto. Y también, por otro lado, le dio tranquilidad a los empleados, eso mismo. Cada día el empleado, cuando yo les he preguntado cuestiones acerca de su productividad, de cómo se están adaptando a la cuarentena, de su tarea, etcétera, la respuesta fue: estoy trabajando más o mejor de lo que era cuando estaba yendo a la oficina, sea porque estoy ahorrando tiempo en el viaje y lo estoy volcando a el trabajo o a cuestiones personales también, y eso me devuelve un mejor estado de ánimo, y me siento seguro, y pude demostrarle que el delivery al cliente era el mismo, y pudimos demostrar que la interacción entre nosotros como equipo y con los líderes también se pudo sostener, con lo cual me siento muy cómodo, también fue la respuesta. Obviamente siempre están los casos en los cuales más desean volver a la oficina, y esto es como una decisión más personal. Desde el punto de vista particular, yo creo que somos seres sociales, nosotros nacemos y crecemos en sociedad, no aislados unos de otros, con lo cual me parece que la interacción personal debe continuar, y por un lado también fortalece los vínculos afectivos, digamos, y la confianza que tenemos entre nosotros, con lo cual encontrar el mix correcto creo que va a ser el indicador de éxito. El desafío, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, por eso los problemas que se están viendo, ¿no? Por la falta de este juntarse con el otro ¿no? Que vos estás nombrando. Bueno, nos vamos a nuestra última pausa, Dani, ¿no? Cortita. Vamos. Y cuando volvemos seguimos con esta pregunta con Mariano y cerramos con la pregunta del público, que ya tenemos un ganador para el día de hoy. El programa con Mariano Pérez. Y Mariano, te trasladamos la pregunta que recién también contestaba Pablo, ¿no? Desde la flexibilidad y la apertura que vamos a tener que tener con toda esta gente que hoy no la está pasando bien y tiene que volver a trabajar. ¿Qué más podrías ampliar? No, creo que Pablo hizo un resumen fantástico. Yo creo que para hacerlo, para aclarar un poco más la visión nuestra, porque somos una empresa que tiene puestos mucho más operativos y tienen que tener la gente trabajando
en el lugar. Yo creo que el desafío es reanalizar toda la estructura laboral que tenés en la empresa y ver qué puestos son 100% operacionales y tienen que trabajar en el lugar físico, y para esa gente tener una barrera de contención importante para poder ayudarla psicológicamente si es necesario, pero también darle todas las garantías de que la empresa cumple con los protocolos de seguridad y con las entregas de elementos de protección, y que hay una empresa atrás que los está cuidando. Después, porque va a ser una necesidad y una nueva forma de trabajar, identificar qué trabajos pueden hacerse en forma completamente en teletrabajo, qué puestos pueden trabajar 3 días y 2 días, qué puestos tienen un requerimiento horario, ¿no? Tienen que trabajar en casa o en el lugar físico de 9 a 18, por decir un horario, y qué puestos no, qué puestos pueden estar un poco más sujetos a la voluntad del colaborador. Entonces yo creo que va a haber que reanalizar todo eso. Era algo que se venía pensando, coincido con Pablo, nosotros también habíamos hecho una infraestructura de sistemas que la verdad que los permitió soportar esto perfectamente. Es decir, el 20 de marzo agarramos las computadoras portátiles, todos nos fuimos cada uno a su casa y pudo seguir. Es decir, la respuesta de urgencia estuvo. Después vino una etapa de contención y yo creo que ahora estamos pensando y planeando la salida. Yo creo que en esa salida lo que va a haber que pensar bien es eso, ¿no? ¿Quiénes van a tener que este tipo de modalidad de trabajo van a tener que usar? ¿Qué otros pueden sumarse a una modalidad de trabajo nueva? Y yo creo que es un desafío de recursos humanos, transformar toda esa flexibilidad y todo esto que aprendimos un poco a los golpes, pero en 5 meses, transformarlo en leyes, en reglamentaciones, en políticas internas y también en matrices de compensaciones nuevas, que yo creo que es el otro tema, ¿no? Es decir, estamos trabajando en estructuras cada vez más chatas, cada vez más ad hoc, con equipos de trabajo que se sinergizan permanentemente, con horarios que posiblemente ya el día de mañana no sean horarios, como carga horaria hablo, ¿no? O el trabajo remoto, pero todo eso lo vamos a tener que meter en una estructura de compensaciones acorde y en un marco jurídico que nos permita trabajar eso con tranquilidad. Entonces yo creo que ese va a ser el desafío. Y a la gente, y volvemos a lo que hablábamos antes de las habilidades blandas de los gerentes, van a ser cada vez más necesarias. Va a haber gente que va a tener angustias más grandes, va a haber gente que va a haber que posiblemente reacomodar en otra posición que permita que tenga otro tipo de exposiciones, pero bueno, eso es el trabajo con la gente que va a haber que hacer, ¿no? Yo creo que es un gran aprendizaje, es un gran desafío y es inevitable. Bien, sí, muy interesante. Creo que se viene un desafío enorme de cómo la vuelta va a ser todo un trabajo para la gente de recursos humanos. Nosotros con el servicio de contención nos está creciendo un montón, así que bueno, estamos acompañando a las empresas con eso y sí, realmente va a ser un cambio enorme. Vamos rapidito a la pregunta del oyente y la respuesta tiene que ser muy rapidita. Jorge de Córdoba nos dice: soy dueño de una empresa mediana y tengo varios empleados, ya que no quieren volver a trabajar, prefieren que los echen. Pero es una fortuna hoy. ¿Cómo los convenzo de volver a trabajar? En 30 segundos. ¿Quién va? Bien. Bueno, me parece que la pregunta es muy buena, obviamente, pero me parece que siempre hay que profundizar en los motivos. Me parece que la cercanía de comunicación que tenga todo el equipo de liderazgo de esa compañía y las personas, entender los motivos y entender después que cada persona puede tener motivos distintos y poder brindar soluciones customizadas, ¿no? A cada grupo, a cada persona. En instancias conversacionales se profundiza mucho más, ¿no? En los motivos de fondo que puede haber en ciertas emociones o en ciertas decisiones de las personas. Bien, bueno, buenísimo. Sí, creo que es una buena recomendación, Pablo, esta de la comunicación, de poder explorar qué es lo que está pasando y cuáles son los motivos. Bueno, se nos fue el programa, realmente les agradezco muchísimo a ambos, fue un programa increíble, aprendimos un montón y bueno, los despido a los oyentes también. Gracias Martín, gracias Pablo y Mariano, y seguiremos haciendo esto el próximo viernes. Muchas gracias a todos.